Buenos días a todos los oyentes de la emisora Ebenecer Estéreo. Buenos días a todos los que escuchan el programa Meditando en la Palabra. Este es un espacio más con una palabra que viene de parte del Señor para todos nosotros. En esta mañana de victoria le damos gracias al Señor por su ayuda, por su misericordia, por su amor, por permitirnos estar aquí y llevar el mensaje de Cristo. Muchas gracias al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra en Marcos 4:35. Lo hemos titulado, la palabra la hemos titulado Confianza o miedo en las tormentas. ¿Qué sentirías tú? Entonces, le damos las gracias al Señor y leemos en Marcos 4:35. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta mañana de victoria y de agradecimiento con el Señor, vemos a Jesús que viene haciendo una serie de milagros en toda la zona costera, porque habla muchas veces de la orilla del mar. Y habían muchas sanidades, muchas liberaciones. En los capítulos anteriores vemos que ahora la gente tenía sed también y seguían al Señor. Lo seguían de pronto porque estaban esperando algo de Él, ser sanados, ser libres, tener un milagro, o también tenían de pronto esa hambre de la palabra de Dios, como podemos tener hoy en día, esa necesidad de Dios, esa necesidad de saber de Dios, esa necesidad aún sigue vigente hoy en nuestros días. Entonces, el Señor lo seguían y Él venía de una serie de milagros, como les había dicho, y venía sanando, venía liberando, venía haciendo muchas cosas. Pero en este momento aparece aquí en Marcos 4:35, también aparece en Mateo y también aparece en el otro evangelio paralelo, que esta palabra queda aquí en la mitad, en Marcos 4:35, donde dice que se levantó una gran tempestad. Entonces nosotros vemos qué va a pasar en esa tempestad, ¿verdad? El gran dilema, el gran acontecimiento, el Señor dice, pasemos al otro lado. El que dijo fue el Señor. Y Jesús dice, pasemos al otro lado, y sabemos que Él es el que está dando la orden. Él es el que le está diciendo a los discípulos, vamos al otro lado, ¿verdad? Pero el Señor venía cansado, venía de estar trabajando, venía de estar todo el tiempo haciendo milagros, liberando, sanando, como ya veníamos diciendo, y de pronto el Señor quería también descansar. Porque vemos en esta parte al Señor la deidad de Dios. Vemos a la parte humana de Jesús, 100% hombre, y vemos la parte de Dios 100%, ¿verdad? Y el Señor toma esa multitud y hace distancia, se separa de ellos, ¿verdad? Entonces llega el Señor con sus discípulos en la barca. Él llega y dice que apenas ellos entraron, era de noche, porque en los otros, aquí dice que cuando llegó la noche, en los otros paralelos, los otros evangelios, hay uno que otro que da diferentes referencias, pero aquí dice que era de noche. Entonces dice que él, cuando se subió a la barca, que toma la distancia de la multitud, él se mete y se duerme. Entonces
en el mar se levanta una gran tempestad, un viento pero fuerte. Dice que era tan fuerte que las olas inundaban la barca, ya estaban que se hundían, estaban desesperados. Esto ocurre en el mar de Galilea, que realmente es un lago, sino que está en todo ese entorno. Estas tormentas dice que eran comunes. ¿Por qué? Porque ese lago está rodeado de colinas y eso embotella el viento y eso sopla de norte a sur y sus olas están en situaciones que suelen ser altísimas, a más de 2 metros de altura, pero que era común que en este lago hicieran esas tormentas. Pero el Señor viajaba con ellos y el Señor estaba con sus discípulos. Y pensamos nosotros, el Señor sabía que se iba a levantar esa tormenta, ¿cierto? Yo pienso acá que el Señor sabía que esa tormenta se iba a levantar, pero Él viajaba con sus discípulos y muchos eran pescadores, otros eran marineros, pero sabían qué clase de tormenta pasaba ahí porque era común esas tormentas, pero esta era tan fuerte que estaban asustados, ¿verdad? Y seguía el Señor ahí dormido y ellos asustadísimos. Entonces dice la palabra que el Señor trabajaba, venía súper cansado, el Señor no tenía casa donde estar, el Señor no tenía vivienda, el Señor no tenía dónde recostar su cabeza y dice que se levanta la gran tempestad. Entonces, en esa oscuridad, en ese miedo, pues debía ser algo que el barco se hundía, era tan fuerte que los discípulos se asustaron. Y Jesús sí sabía que iba a haber una tormenta, pero aún así le dice Jesús a ellos, se va a dormir, aún así el Señor duerme. Y aún haciendo la voluntad de Dios nosotros, porque ellos estaban obedeciendo al Señor, ¿verdad? Entonces Dios estaba ahí con ellos y ellos estaban en plena obediencia, pero ¿qué pasa? Están asustados porque aún obedeciendo al Señor, ellos se asustan. Porque ¿quién nos dice a nosotros que aún estando el Señor ahí con nosotros, no vamos a tener dificultades o no nos vamos a asustar? Nos asustamos, ¿verdad? Entonces, el Señor quería enseñarles a ellos algo. Era que cuando nosotros tenemos miedos, y el Señor está a nuestro lado, ¿verdad? Él venía enseñándoles a ellos en teoría y venían con ellos, pero los discípulos apenas estaban comenzando ese ministerio, ellos tenían miedo, pero el Señor les enseña en la teoría, pero cuando llega la práctica nos asustamos de verdad, porque estaban experimentando algo nuevo para ellos, ¿verdad? Dice, no la tormenta, sino que ellos venían asustados porque eso fue muy fuerte y el Señor estaba durmiendo. Entonces ellos, Señor, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa, Señor? En la parte del Señor estaba descansando. ¿Cómo van a descansar el Señor y ellos en plena pelea? Uno con otro, ayudándose, sacando el agua, porque era que ya la barca se estaba hundiendo, pero no se hundió, ¿verdad? Entonces Jesús tenía una relación tan íntima con su Padre que eso le permitía al Señor estar dormido en medio de la tempestad, porque Él era capaz de dormir en medio de esas turbulencias. ¿Quién va a dormir en medio de una turbulencia, en medio de una tempestad? Nadie duerme, estaban asustados, tenían toda la razón, pero el Señor sí venía dormido y Él era capaz de estar dormido en medio de esa tempestad. El Señor dice que, bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros tenemos relación con el Padre, vamos a tener dificultades y no nos vamos a escapar de ellas, aún a veces más fuerte, ¿verdad? Pero también nos dice que cuando tenemos al Señor, no estamos tan preocupados por las situaciones, no estamos ansiosos, no estamos en angustia. Lo único que nos quita todo esto es una fuerte relación con el Señor. Por falta de comunicación con Dios podemos pasar los peores momentos de nuestras vidas, pero Dios está en el trono.
somos sus hijos. El Señor no nos deja en espera. El Señor, cuando necesitamos de Él y gritamos auxilio, el Señor responde. En medio de la crisis, y nadie sabe nada, pero Dios está en medio de su pueblo, en medio de sus discípulos, y el viaje, la tormenta, la tempestad, la calma, todo lo que estaba sucediendo en esos momentos estaba en las manos de Dios. Pero hay que despertar al Señor y pedir auxilio, ¿verdad? Ellos lo despiertan. En el Salmo 3:6 nos dice, Jehová es escudo alrededor de mí, ¿verdad? Él es el que nos protege. Y David decía, cuando venía perseguido por su hijo y con todo su problema, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque solo en el Señor confío. Esta es la parte donde el Señor nos está demandando la confianza en Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque el Señor es fiel, porque Dios nos guarda, porque el Señor nos cuida, porque llega el miedo a los discípulos, pero no importa si perecemos porque el Señor está a nuestro lado, aunque ellos no lo podían ver con tanta facilidad porque no habían experimentado esa parte del Señor sobre la naturaleza. Tenían miedo de morir, como nosotros a veces tenemos miedo de morir. Decimos, no, yo no tengo miedo de morir porque yo me voy con el Señor, pero apenas nos pasa algo, nosotros corremos y nos asustamos, porque es así. Tenemos algo que corremos a defendernos, aún sabiendo que el día y la hora están en manos del Señor. Ellos estaban caminando con Jesús, empezando su ministerio, pero no es igual esa confianza de ellos comenzando con el Señor a una confianza de una persona que tenga mucho tiempo de estar con el Señor, ¿verdad? La fe no es la misma, porque nosotros cuando tenemos tiempo de estar con el Señor vamos aprendiendo. La vida con Cristo es un aprendizaje, es algo que cada día nosotros nos reforzamos más. Es esa fe que el Señor nos da y la vamos desarrollando. Es esa seguridad que Cristo está con nosotros. Es algo que nos fortalece cada día. Es algo que sentimos que el Señor nos abraza cuando nosotros caminamos con el Señor y cada día vamos perfeccionando esa, ¿verdad? El Señor nos ayuda, el Señor nos acompaña. Jesús siempre está a nuestro lado, siempre el Señor nos va a amar porque somos sus hijos. Aún comenzando el ministerio como ellos venían, y esa fe tenía que ser probada, ¿verdad? Cuando crecemos en fe, trabajamos esa fe, la desarrollamos, crecemos en santidad, crecemos en madurez, crecemos en amor, crecemos en esperanza. Nos enseña a ser personas fuertes en Cristo, nos enseña cómo se debe hacer en la iglesia, cómo trabajar en la iglesia, pero tenemos miedo a morir, pero es de humanos. Eso es normalmente humano, pero cuando conocemos las Escrituras, que no hay temor para morir, porque con Cristo nosotros somos más que vencedores, porque hay una vida nueva. Pero ellos no conocían a quién era el vencedor de la muerte, porque ahí el Señor no había muerto. Nosotros ahora sí lo conocemos, porque el Señor murió, pero resucitó. Entonces nosotros no debemos temer a la muerte, aunque sí nos asustamos. Pero el Señor en la palabra nos dice, Él es el dador de la vida. Él es el que venció la muerte. Y cada día que nosotros vamos creciendo con el Señor, debemos fortalecernos en esa palabra, ¿verdad? Cristo venció la muerte y ellos tenían que aprenderlo porque no lo sabían en ese momento, pero Él era el vencedor de la muerte. Y el que estaba ahí, que venció la muerte, que es el dador de vida, era Jesús. Y estaba con ellos en el barco, estaba ahí en la barca, estaba con ellos. Dice que Cristo nos libró de la muerte y Cristo la venció en Hebreos 2:14. Y en 1 Corintios 15:53 dice, porque esto es necesario, que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ha sido la muerte derrotada por nuestro Señor Jesucristo y nos da a veces temor, pero no debemos tener temor, debemos de estar seguros que Cristo derrotó la muerte en la cruz del Calvario. Podemos proclamar victoria, no veremos la muerte, porque la muerte, Jesús murió por nosotros y Él es la resurrección y la vida. Y de aquí a su presencia Dios venció la muerte. Nosotros estamos de peregrinos en esta vida, ¿verdad? Estamos haciendo un recorrido, pero en algún momento tenemos que enfrentar esa situación. Hay gente que no le gusta ni siquiera hablar de eso, pero es algo tan natural como cuando nosotros nacemos. Si nacimos, tenemos que morir. Solo que Cristo nos dio la vida eterna, solo que vamos a un lugar y más adelante nos vamos a encontrar con nuestros familiares que hayan muerto en Cristo Jesús. Nos vamos a encontrar, unos van adelante, otros vamos detrás, y no deja de sentir temor para muchas personas, pero cuando nosotros estamos en Cristo y nos fortalecemos en esa fe, sabemos que la muerte es una victoria para nosotros, porque nosotros vamos a orar en la iglesia, oramos, hay liberaciones, hay oraciones, tenemos escasez, tenemos tormentas, tenemos problemas en los hogares, tenemos problemas con los hijos, tenemos situaciones difíciles, estamos orando por empleo porque no hay empleo, estamos orando por empresas en nuestra ciudad, tenemos miedo por la inseguridad, tenemos muchas tormentas aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero es importante orar y es importante clamar al Señor y Él nos está oyendo. Pero más importante, iglesia, más importante nosotros como iglesia es orar por la salvación de las almas, porque a eso vino el Señor, a salvar nuestra alma, para que nosotros podamos ver a ese Cristo vivo y resucitado. Tenemos que orar, porque si morimos con Cristo no es el fin, solo llegamos primero a un mejor lugar, pero no hemos acabado, porque con Cristo dice la palabra que tenemos vida eterna, y eso es lo que estamos proclamando. Y ese era el miedo que tenían los discípulos, y cualquiera que se monte en una barca con esas olas inmensas tiene que tener miedo, ¿verdad? Porque dice que la muerte no nos separa del Señor, que la muerte no nos aleja del Señor, que la muerte no nos rompe nuestra fe ni nuestra relación con el Señor, que no es el fin, porque Cristo venció la muerte. En el versículo 39-40 dice: cálmate y sosiégate. ¿Cómo no tienen fe? Jesús para ellos era el Mesías, venían hablando del Mesías, el Mesías, pero no tenían claridad que era Dios, que era el Hijo del Dios Altísimo dentro de la barca con ellos. Pero cuando ellos dicen que enfrentan que está el Hijo de Dios ahí, que ellos ven que es Dios, ellos se sorprenden, porque ellos venían hablando del Mesías, pero no sabían que el Dios poderoso, el Dios sobrenatural, el Dios que hace milagros sobrenaturales, porque habían visto muchos milagros, pero no habían visto al Señor actuar sobre la naturaleza. Ellos se sorprenden. Pero en el Salmo 65, 5, 7 dice que con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Eres especial de todos los términos de la tierra, y que de los más remotos confines del mar el Señor nos responderá con justicia y con salvación, porque el Señor es nuestro Salvador. En el Salmo 106:9 dice que el Señor reprendió al Mar Rojo y el Mar Rojo se secó. Era tanto el poder de Dios que el Mar Rojo se secó, quedó inmediatamente seco. Y en Nahum 1:4 dice que el único que sosiega los mares y todos le obedecen es el Señor. En Él está la vida. En Él está la vida. Jesús es nuestro Dios. En el principio dice la palabra que era el Verbo, era con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada hubiese sido hecho. Entonces el Señor nos está diciendo en su palabra
que Él es nuestra vida, que Él es nuestra esperanza, que si el Señor está en la barca, va a haber problemas, va a haber dificultades, vamos a tener todas las necesidades del mundo, pero también está el Dios de poder, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos levanta, y todo ha sido creado por Él. El mar ha sido creado por Él y el Señor lo vemos como un Dios encarnado, como un Dios con nosotros, pero no nos damos cuenta porque a ellos le dicen, Señor, estamos pereciendo. ¿No te das cuenta que perecemos? Es la primera palabra, ¿verdad? Cuando comienza el relato cuando están en plena tormenta. Pero después, la segunda pregunta, cuando ya vamos viendo que el Señor es el que se levanta y reprende al mar y manda callar, ellos dicen, ¿quién es este? La segunda pregunta, que es el tema más importante. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este? La segunda pregunta. Pero ya vemos que hay un cambio total en la pregunta. Primero le dicen, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿Verdad? Como reclamándole al Señor por su tranquilidad, por dejarlos ahí, y él dormido. Pero la segunda pregunta es, ¿quién es este? Es una pregunta que cambia totalmente, porque es una pregunta con fe, porque dicen, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es en estos momentos para nosotros Jesús? Porque Marcos 6:14 define a Jesús, pero para ti, para mí, para todos los que estamos aquí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el que te puede salvar de la barca? El que te puede sacar de cualquier situación, el que te puede librar de la misma muerte, el que te saca de todas las circunstancias, por muy malas que sean, el Señor está a tu lado. Que nosotros le llamemos y Él nos responda, o que nosotros a veces sin llamarlo, el Señor está ahí, sino que no nos damos cuenta. Pero ¿quién es Jesús? Es una pregunta que nos estamos haciendo. Para nosotros, según la palabra del Señor, no terminaríamos de definir a Jesús, porque Jesús es Dios poderoso y salvador de nuestras vidas, de nuestra alma. ¿Quién es? ¿Quién es el Señor? Es el Señor el que tenemos ese temor reverente delante de Él, el que controla la naturaleza, el que Dios derrota al pecado y derrota la muerte y echa fuera demonios, libera muchas personas, sana las enfermedades y también manda callar el mar. ¿Quién es para ti Jesús? Dice que es el que multiplica los alimentos y nos cuida de todo mal. Que Él es el que sana nuestras enfermedades. Dice que Él es más grande que Abraham, que Isaac, que Jacob. Dice que Él, Jesús, es el que resucita a los muertos. Dice que Él es el que te da calma cuando estás en angustia. Dice que Él es el que nos sustenta y que Él resucita a los muertos. Dice que Él es temido y venerado por su iglesia. ¿Quién es Jesús? Dice, es mejor que los ángeles y es adorado por ellos. Es el único mediador, Jesús, entre Dios y los hombres. Es el autor y consumador de la fe. Es el que nos da la salvación para no tener miedo a la muerte, porque es el que nos da la vida eterna. Dice Jesús, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién es? Es el Señor de la verdad y de la vida. Es el que hace que la vid dé frutos. Al pámpano hace eso el Señor, que la vid dé frutos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Jesús está contigo y está conmigo. Y amigo que escuchas la palabra, necesitamos a Jesús para salvar nuestra alma de pecado, de temores, de ansiedades, de miedos. Pero no decimos que el Señor, cuando tengas al Señor no vas a tener dificultades. Sí las vas a tener, pero el Señor está contigo como un poderoso gigante. Jesús es paz en medio de la tormenta. Ese es Jesús
para nosotros. No terminaríamos porque tiene tantas cosas Jesús para nuestras vidas y te invitamos a que te acerques a Jesús, que llames, que te comuniques, que busques un lugar donde puedan mostrarte a Jesús tal cual es para nosotros. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias y te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te exaltamos, porque en esta palabra, Señor, de saber quién eres tú, que estás en medio de las dificultades, sabemos que tú, Padre, obras con poder en cada vida, que este mensaje, Señor, llegue a los corazones de las personas que por uno u otro motivo están necesitando de ti. Te bendecimos y te adoramos y te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén. Bendecido día para todos.